Turislan, turismoaren enplegua sustatzeko joan den urtean martxan jarri genuen feriaren bigarren edizioa aurkeztera gatoz. Aurten pizkatxo bat lehentxoago ospatuko da, joan den urtean badakizue martxoaren bukaeran ospatu genuela, antolatu genuela. Aurten hilabete aurreratu dugu, izan ere aurten kontratazioak ere pixkat aurreratuko direlakoan, Aste Santua ere aurrerago, goizago izango delako. Bigarren edizioa otsailaren 26an eta 27an ospatuko dugu, joan den urtean bezala, Fikoban, horregatik baita ere gurekin dago Ander Sarratea, bertako zuzendaria, Irunen. Jakin badakizue joan den urtean Aldundiko Turismo eta Kultura Departamentuak egindako apostu importantea dela. Jakin badakizue ez gaudela bakarrik tematuta turista gehiago ekartzen, hori importantea da, turismoarentzat, baina baita ere lanean jardugula batipat turismoak sortarazten dituen enplegua kalitate handiena eduki dezaten. Horregatik jarri genuen martxan feria hau, feria honek daukan helburu nagusia da enplegua eskaintzen duten eta enplegu bila dabiltzan arteko erlazioak estutzea eta turismoak eskaintzen duen aberastasun eta enplegu guzti horren adierazgarri eta exhibizio bat ere izan dadin feria hau. Alegia erakutsi ditzala zenbateraino lanpostuak eratzen dituen sektore honek eta neurri batean batipat aprobetxatuz orain hotel gehiago irekitzen ari direla eta beste batzuk irekiko direla etorkizunean Gipuzkoan, aprobetxatzea txanpa hori kalitatezko enplegua sortzeko. Los datos del año pasado avalan el que sigamos con esta iniciativa. A veces se nos ha reprochado, ¿no?, que estamos como, no nosotros, sino las autoridades en materia de turismo, solamente trabajando en traer más turistas. Obviamente es importante que el turismo siga representando un porcentaje importante del PIB en Euskadi y en Guipúzcoa particularmente. Sabéis que estamos en el 7,4% del gasto y del PIB, en estos momentos lo representa el turismo, pero es obvio que queremos fortalecer un determinado modelo de turismo. Y en ese determinado modelo le ponemos mucho acento y subrayamos mucho la importancia que tiene la calidad del empleo que se genera, la profesionalización del sector, el hecho de que podamos dar a conocer y podamos poner en valor a través de una feria de estas características el enorme potencial que tiene este sector para generar empleo. Se están abriendo nuevos hoteles, eso implica nuevas necesidades de empleo. Eso implica nuevas necesidades de empleo de diferente tipo de cualificación, es decir, que seguramente a la cabeza y a la mente nos vienen determinados estereotipos o determinados puestos de trabajo, tareas y quehaceres, pero lo cierto y verdadero es que el turismo abarca en el sector servicios un amplio abanico de puestos de trabajo. Decía que los datos del año pasado avalan la celebración de una segunda edición, y es que el año pasado se recibieron los días 27 y 28 de marzo 2.236 visitantes, se ofertaron, porque así lo quisieron las empresas del ámbito del turismo, 215 puestos de trabajo, se llegaron a recoger por nuestra parte 3.900 currículums, se cerraron 120 contratos, se organizaron 25 ponencias y talleres, porque Turislan también tiene vocación de contribuir a la formación, y este año la principal novedad quizás que presenta Turislan es que nos vamos a un espacio más amplio, a un pabellón en el que vamos a tratar de crecer, y lo que hacemos hoy, de común acuerdo con Garapen, que es la Asociación de Agencias de Desarrollo Comarcal, con el propio Ficoba, con el auspicio y apoyo de Basquetour, lo que hacemos hoy es lanzar la segunda edición y hacer ya una convocatoria para que los oferentes de empleo, las empresas del ámbito del turismo, vayan poco a poco haciéndonos llegar sus necesidades, de tal manera que puedan ocupar sus respectivos stands, puedan abrir un plazo para recibir currículums, puedan establecer con antelación ya reuniones que nosotros nos encargaremos de concertar y de trabajar y de coordinar con los demandantes de empleo. Y creo que ahí es importante insistir en que serán bienvenidos, digamos, todos los perfiles. Hay gente que está en desempleo, hay gente que está trabajando pero que quiere mejorar sus posibilidades, y desde luego el abanico de opciones
para trabajar en el sector del turismo es muy amplio. Vamos a tratar de fortalecer también todo el ámbito de la formación, de las charlas, de los modelos y de los casos de éxito que queremos poner en valor para que todo el que esté allí lo pueda seguir. Y en definitiva, bueno, pues estamos encantados de poder anunciar una segunda edición de Turisland que a buen seguro pues va a crecer. No quiero terminar mi intervención sin antes agradecer el trabajo que hace, por supuesto, Ficoba, con la que estamos encantados de colaborar en esta feria, porque realmente el año pasado estuvo muy bien organizada y estamos convencidos de que así va a ser también este año, y también con Garapen y con Fernando Nebreda, porque sabemos que en fin, su trabajo de intermediación en algo tan fundamental como la búsqueda de empleo, la oferta de empleo, ellos tienen un papel clave. Es decir, que se trata de que Turisland está radicado en este caso en Irún, es una iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero queremos que llegue a todas las comarcas, a todos los municipios, y que las agencias de desarrollo comarcal, que tienen una función muy importante, hagan suyo este proyecto y sean las que intermedien también y contribuyan a conseguir que empresas, hoteles, restauración, transporte, en fin, todas las empresas vinculadas al sector turístico participen de la feria y ofrezcan empleo. Y por supuesto a todo el equipo que encabeza Maite Cruzado, que una vez más pues ha estado a la altura, hemos llegado a tiempo, Libe, Oyanco, Xavier y todo el equipo que creo que habéis hecho una labor estupenda, Maite. Le voy a pasar la palabra a Arkaitz Millán, que es el director de Basquetour. Vamos a dar primero, perdona, paso a un pequeño vídeo resumen de lo que fue el año pasado y luego vamos con Arkaitz. Argi dago turismoa gero eta sektore ekonomiko relevanteagoa dela eta izaten ari dela Gipuzkoan. Horregatik sortu dugu Turisland, langabezian dagoen hainbat jenderi lanpostu bat sortzeko erraztasunak emateko feria bat da, 2 egunez, entrevistak, txarlak, tailerrak, kurrikulumak ekartzeko aukera. Me he enterado de la celebración de esta feria y considero una buena oportunidad para acercarme con la intención de encontrar un trabajo. Horrelako feri bat etortzea guretzako aukera bada, gurekin lan egin dezaketen langile horiek ezagutzeko, aurpegia jartzeko, elkar ezagutzeko, eta aukera honetatik ezagutu dezakegu jende asko, gero gure proiektua, sortzen dien proiektu horietan parte hartzeko. Turisland para nosotros es una grandísima oportunidad y sobre todo es un punto de encuentro entre el futuro y la ilusión, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que Ficoba, desde que nace, es un recinto transfronterizo que busca sobre todo generar oportunidades. Turismo sailak badakigu gero ezta handiagoa dakala eta interesgarria iruditzen zait jendeak aukera izatea hona hurbiltzeko, beraien kurrikulumak usteko eta guk beraiek ezagutzeko. Hemos venido porque es muy importante para gente como yo que estamos estudiando turismo. Tenemos oportunidades para hacer prácticas con las empresas y tenemos oportunidad para empezar a trabajar también antes de acabar el curso. Estamos en la primera edición de Turisland, la feria del empleo en el sector turístico, una feria que pretende ser un punto de encuentro en el que profesionales ya consolidados y empresas turísticas comparten sus experiencias y ofrecen empleo a aquellos que quieran buscar su inserción laboral en el sector del turismo. Horretarako antolatu dugu hau, izan ere badauka gaitasuna enplegua eta aberastasuna sortzeko turismoaren arloak. Bai, entzuten zait, bai. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Deniz bigarren Turisland edizio honen aurkezpenera Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza Kontsumo Saila gonbida zeagatik. Eta nik oso laburki adierazi nahi dut lan interinstituzionalaren garrantzia zertan da zan, eta zergatik gure presentzia hemen garrantzitsua den, no?
yo creo que cada vez estamos todos más convencidos de que no se puede ofrecer un turismo de calidad con un empleo que no sea de calidad. Y estamos continuamente incidiendo en esta segunda parte, olvidándonos quizá de la primera. Y esta iniciativa, francamente, es importante porque incide en la parte de no podemos ofrecer un turismo de calidad con un empleo precario, ¿no? Eso es una máxima fundamental. Que no siempre es fácil abordar, porque el turismo es una actividad económica que irradia empleo a diferentes sectores y, por tanto, es muy complicado, ¿no?, tener una visión global del tipo de empleo que el turismo genera. Pero es importante que lo tengamos al menos en nuestro objetivo y que las iniciativas como la que se anuncia hoy aquí sean una de las prioridades. Una cuestión muy importante en el momento actual en el que estamos en el turismo de Euskadi, que por celebrarse este año en fechas un poco más tempranas a las del año pasado, no tenemos datos exactos del año 2017, pero podemos decir claramente que supera el 7% del Producto Interior Bruto en Euskadi, que supera los 100.000 empleos en Euskadi y que seguramente superará el 5 o el 6% de incremento con respecto al año 2016. Por tanto, estamos en una industria en crecimiento. Es que tengamos clara ese avance con el retrovisor de lo que vamos dejando detrás. Y esto es fundamental desde este punto de vista la creación de empleo, ¿no? Este verano hemos tenido diferentes episodios de daños colaterales del turismo y yo creo que se pueden resumir muy claramente en que el turismo tiene que generar valor en la comunidad local también y el empleo es fundamental para eso, ¿no? No podemos, por tanto, perder de vista enfocándonos simplemente a vender mercados, a hacer marketing fuera de Euskadi para que los turistas vengan a Euskadi, a Guipúzcoa, a San Sebastián, sin tener en cuenta esa repercusión en la comunidad local. Y, por tanto, es fundamental en eso no solo el empleo, pero fundamentalmente el empleo. Y yo quiero terminar diciendo la importancia que tiene la labor interinstitucional e interdepartamental, porque nosotros acabamos de terminar ahora la reflexión del turismo en Euskadi 2030, donde uno de los ejes va a ser el de la creación del valor para la comunidad local y dentro de ello, en el empleo, el trabajo en conjunto con el Departamento de Empleo y de Trabajo, ambos dos, del Gobierno, para monitorizar el empleo en el turismo y para poder poner en valor el tipo de empleo que se crea en Euskadi. Sabemos que un gran porcentaje, más del 60%, por ejemplo, se crea en el sector hostelero, lo cual es problemático porque el sector hostelero es muy volátil en muchos casos en contrataciones y demás, o sea que es un campo complicado, pero en cualquier caso no debemos de perder ese objetivo, ¿no? Porque con un empleo precario no podemos ofrecer un destino premium, un destino excelente. Cuando la gente no está a gusto, es difícil que venda un destino de manera atractiva, ¿no? Nada más. Bueno, ondoren, Sí, bueno. Por mi parte, señalaros que hoy presentamos la segunda edición de Turislam, pero ya llevamos bastantes semanas trabajando en ello, que la verdad es que es un placer y es de agradecer, como lo decía el diputado, la profesionalidad y el trabajo y la experiencia que tienen tanto las agencias de desarrollo comarcal como Ficoba. Y en este sentido, bueno, pues deciros que tanto desde el Departamento de Turismo, donde también efectivamente cuento con grandes profesionales, venimos trabajando como lo están haciendo ya las agencias de desarrollo comarcal y Ficoba. Nos hemos puesto ya en contacto con la empresa privada, con distintos representantes del sector privado. Ahora las agencias de desarrollo comarcal van a tener un importante e intenso trabajo. Esperamos ir recibiendo la oferta que haya en el territorio en torno al turismo y también a expositores que este año compartan con nosotros la gran mejora que es estar en el pabellón 3 de Ficoba. Por supuesto, que iremos informando de los distintos momentos de este desarrollo de la segunda edición de Turislam, del momento en el que vayamos a recoger la demanda. Es también cierto que queremos contar con la colaboración de los ayuntamientos
Lo haremos a través de sus departamentos de bienestar social, donde también tienen y saben de demandantes de empleo. Esto es importante e interesante. Os hemos aportado los momentos, el calendario en torno a la oferta, en torno a la demanda, el momento en el que las agencias de desarrollo comarcal hagan coincidir oferta con demanda y al final determinen las entrevistas personales. Y finalmente, bueno, pues queremos que estéis todos vosotros presentes con nosotros en Turisland. En todo caso, quiero también poner en valor la colaboración muy estrecha de todo el sector privado del territorio, que está francamente activo. Y por otra parte, lo que significa el encuentro, el estar día y medio reunidos instituciones y profesionales del sector, porque estas jornadas además contribuyen a darnos nuevas ideas, a reforzarnos, a multiplicar el trabajo que venimos desarrollando desde la mesa de turismo. Por mi parte voy a ceder la palabra en principio a Fernando Nebreda como presidente de las agencias de desarrollo comarcal en Garapen, y a continuación Anders Saratea informará de las novedades en torno a esa presencia de Turisland, la segunda edición en el pabellón 3. A ver. Bueno, kaixo, eguerdion guztioi. Bueno, egia da, berak esan bezala niri egokitu zait, garapen agentzi guztien izenean hitz egiteko aukera, eta lehenengo eta behin eskerrak ematea behin ere, bueno, Foru Aldundiak eta gainontzeko erakundeak gure gain utzi duten konfidantza, bigarren edizio honetan ere parte hartzeko. Kasu honetan, Gipuzkoako 4 garapen agentzik hartuko dugu parte edizio honetan, 2 kostaldekoak, Bidasoa Bizirik, Bidasoa Aktiba eta Oarsoaldea, eta beste 2 barnekaldekoak, Urola Garaia eskualdeko agentzia eta Tolosaldea Garatzen. Orduan, bueno, hemen gaude, lehenengo eta behin, aurreko lehenengo edizioari buruzko balorazio guztiz positiboa egin genulako, eta balorazio, bueno, kuantitatiboa ja Denisek lehen pixkat datuak eman ditu. Niri gustatuko litzaidake azpimarratzea 3 aspektu lehenengo edizioan nolabait eman zirenak eta guretzako oso balorazio positiboa merezi dutenak. Batetik, aipatuko nuke, langabeziari aurre egiteko tresna baliagarri bat dela Turisland, gero esplikatu pixka gehiago. Bigarrenik, eta guretzako oso importantea dena, mugaz gaindiko nolabait dimensioa ere hartu duela, eta hori ere importantea da, aukera gehiago irekitzen ditulako, eta hirugarrenik elkarlana. Quisiera, como decía, un poco poner de manifiesto pues tres factores desde el punto de vista de nuestra valoración que le hacen especialmente positivo y por lo cual estamos aquí de nuevo. Decía, por una parte, el carácter transfronterizo de este evento, que nos parece que es un valor añadido que ha cogido, que quizás no lo esperábamos tanto al principio, pero que bueno, abre mayores posibilidades a las personas que se acercan demandando empleo. Tuvo una presencia importante el sector turístico de Iparralde y esperamos que eso en esta edición se vea ratificado y consolidado. En este sentido también, y como segundo aspecto, mencionaba también que entendemos desde las agencias de desarrollo, dado que uno de nuestros cometidos fundamentales es la promoción del empleo y la lucha contra el desempleo, pues que Turisland es una herramienta válida, bastante válida, pues para luchar contra el desempleo también, pues porque por todas las razones ya que se han explicado, supone pues mostrar las potencialidades del sector de cara a la creación de empleo y supone un punto de encuentro pues entre oferentes y demandantes de empleo. Y por último también, y muy importante para nosotros, el concepto de cooperación entre instituciones, entre Diputación, agencias de desarrollo, FICOBA, el propio gobierno y también sector público, sector privado.
hoy el fenómeno o el proceso de creación de empleo y el proceso del empleo es un proceso complejo, requiere de generar entornos propicios y por lo tanto, pues el generar un entorno de cooperación es imprescindible y le damos también ese valor. Con esa valoración, como digo, estamos aquí cuatro agencias que vamos a prestar fundamentalmente pues los servicios vinculados con la propia gestión de las ofertas de empleo. En primer lugar, ya hemos empezado lo que es la difusión del evento entre los posibles destinatarios, entre las empresas que pueden ofrecer empleo. En segundo lugar, cuando ya lleguen las ofertas, pues nos distribuiremos entre nosotros la gestión de las mismas, que supone un trabajo importante de recepción, de filtrado, luego en una tercera fase de recepción de los currículums y de apoyo a las propias empresas en los procesos de selección. También participaremos en lo que es la gestión ofreces la posibilidad de tener presencia a través de stands en la propia feria, las entidades que así lo deseen. Y por último también participaremos en la gestión de las entrevistas que se van a poder hacer antes de la feria y también después, pero que se va a intentar también que un buen número de ellas se puedan realizar aprovechando el propio evento, pues para que facilitar todavía más la rapidez en la concreción de esas posibilidades de empleo que se van a generar. Eta, ni aldetikan, besterik gabe hori da pixkat gure lana eta hitza pasako nioke Anderri. Eskerrik asko, egun on guztioi. Nik labur lehenbiziko eskerrak eman Gipuzkoako Foru Aldundiei, baita ere Eusko Jaurlaritzari, Ficoban antolatzegatik Turislan bigarren edizio hau. Ficobarentzat inportantzi handia dauka gure herrialdean horrelako azoka bat antolatzea. Azken finean, Ficoba eta beste enpresak gure sektoren dauzkagunak, maiz sektorean, beharrezko daukagu gure inguruan horrelako ekosistema profesional bat turismo arloan ere baita. Orduan guk ustegu, mapan ikusten den bezala hor, erakundeak markatzen digula bide bat segitzea eta hor Turislanekin daukagu tresna bat segitzeko bide hori. Como comentaba, es una satisfacción para Ficoba recibir esta segunda edición en nuestras instalaciones. Como comentaba, hablando desde el sector al que pertenezco, el de las reuniones, congresos, ferias, etcétera, pues creemos que para tener futuro, para llegar a desestacionalizar los eventos, las ocupaciones hoteleras, etcétera, necesitamos de un ecosistema potente, rico y profesional de servicios turísticos en nuestro territorio. Hay que decir, por ejemplo, que entre las 10 razones para que un organizador congresual o un organizador ferial elija un destino, el primero son los servicios turísticos. Y más cuando es la primera vez que organiza un congreso en un destino que no conoce hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que es un camino que tenemos que seguir vía Turislan. Y para terminar, efectivamente, como novedad de uso de Ficoba, pasaremos al pabellón 3, que es el pabellón grande de Ficoba, de 2.000 metros cuadrados, que nos va a dar la ventaja de crecer de forma sostenible y además de agrupar en un mismo espacio pues las charlas, actividades, etcétera, en torno a las propias ofertas de empleo que tendremos allí en marcha. Yo creo que va a crear precisamente un ecosistema muy vivo y muy atractivo. Besterik ez. Tenéis la nota donde se especifican un poco cuáles son los pasos, pero por recordarlo, los expositores pueden inscribirse a través de la microsite turislan.ficoba.org hasta el 5 de febrero. Las personas en búsqueda de empleo, por su parte, que esa será la siguiente fase, pueden tener acceso a las ofertas y empezar a enviar sus currículums a las empresas que buscan candidatos desde el 8 al 14 de febrero, será una etapa posterior. Y en la propia feria los expositores dispondrán de espacios diferenciados en los que poder realizar entrevistas personales a los candidatos en un entorno pues, más íntimo, más discreto, y ya pues el 26 y 27 se celebra la feria, con los horarios que tenéis reflejados en la nota. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería saber, después del primer contacto que ha tenido con privados, qué sensaciones le han trasladado de cara a esta segunda edición y si tienen algún número en la cabeza de empresas que les gustaría que participaran respecto también al año pasado.
Micro. Gracias. De momento tenemos las valoraciones del año pasado, ¿eh? Y también las valoraciones que hemos venido realizando en la propia mesa de turismo en torno a lo que supuso la primera edición. Acabamos de hacer el envío de información en torno a las fechas y a ciertas condiciones de la segunda edición de Turisland, y por tanto es muy pronto para dar los datos que nos pides. Pero sí quería destacar que vamos a tener una colaboración muy activa con la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa, que va a hacer buena parte de la jornada precisamente que vamos a destinar en ponencias a formación, porque con la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa vamos a firmar en las próximas semanas un convenio, ¿no? Y con ese objetivo de mejorar en la calidad del empleo. Entonces, de momento, como decía, no me puedo aventurar a dar cifras. Los expositores el año pasado fueron en torno a los 50 y lo que queremos o creemos es que podemos mejorar en número. En todo caso, yo creo que como en los datos de turismo, las mejoras deben ser también en la calidad, ¿no? Y al final en lo que nos ofrece la segunda edición en torno a este hecho, ¿no? En la mejora de la calidad y de cómo damos este servicio, ¿no? Y la creación de empleo y el poner en común oferta y demanda. Quizás un dato que os puede interesar es el de que hay empresas, fundamentalmente alojamientos hoteleros, que tienen la vista puesta en una apertura próxima, pero no inmediata, y lo que hacen en Turisland es recabar y reclutar candidatos, entrevistarlos y hacer una especie de bolsa de trabajo que luego pueden aprovechar cuando tienen la necesidad ya manifiesta con la apertura, o por una cuestión de ampliación de plantilla, o por una cuestión estacional, que, como bien decía Arkaitz, no es la que no es el objetivo. Precisamente cuando hablamos de desestacionalización y de mayor homogeneidad en los repartos de los flujos turísticos durante el año, es porque a ello va aparejado también una mayor estabilidad en el empleo. Cuanto más agudo es el pico del verano, más intermitente y de menor calidad es el empleo. Y bueno, pues decir que las empresas también, con la apertura de casi 30 nuevos hoteles en el entorno de San Sebastián, con la puesta en marcha de más de 2.000 plazas hoteleras, pues obviamente se genera empleo, se genera mucho empleo. ¿La selección de los demandantes se va a tener en cuenta si son guipuzcoanos o no? No. No, los demandantes no, ni los demandantes ni los oferentes, de hecho, ¿no? Quiero decir que obviamente nosotros esto lo hacemos para mejorar la calidad del empleo y para tratar de mejorar también los ratios de empleo en Guipúzcoa, pero el año pasado tuvimos oferentes de empleo de fuera de Guipúzcoa, de Iparralde. Nosotros estamos abiertos a que la feria pueda seguir creciendo desde un punto de vista territorial, y desde el punto de vista de los demandantes, pues no somos quien para poner barreras al campo. O sea, si alguien tiene una buena candidatura y es navarro o es vizcaíno y es seleccionado, obviamente nosotros no. Pero lo cierto y verdadero es que, en fin, por la inmensa mayoría de los demandantes de empleo, pues lo piden en su entorno, ¿no? O sea, por completar un poco, en principio la forma de trabajar es cuando hay una oferta de empleo se pide al dispositivo del ANVIDE, porque esto funciona dentro, lógicamente, como decía antes, está homologado por la ANVIDE y funciona dentro del dispositivo. Entonces, pues el propio dispositivo te suministra, y aparte de los que presenten su propio currículum de manera voluntaria. Entonces, todo eso lleva a que al ser empleos la mayoría que los empleos se generan son en la zona, pues lógicamente la mayoría de los demandantes también son, pero no se puede limitar, pues sería incluso ilegal. Sí. O sea, no se puede legalmente decir solamente vamos a trabajar con demandantes de una zona, ¿no? Estamos en la Unión Europea y libertad de circulación de personas, entre otras cosas, pues, mercancías y capitales, ¿no? Exactamente. Supongo que es obvio, pero las oferentes que vienen de Iparralde es para puestos de trabajo también en Iparralde, no es que sean promotores de trabajo aquí. El año pasado estuvo, por ejemplo, si no me equivoco, la empresa de Sers Blanco, ¿no?
pues ahí los guipuzcoanos también se pueden aprovechar del empleo que genera el turismo en Iparralde. Cada vez vamos a destinos más, o sea, también en eso el destino empieza a estar también, pues es más homogéneo, trabaja más en común, las fronteras cada vez pintan menos. También pasa con, o sea, en un momento también estamos abiertos a tener oferentes de empleo vizcaínos y alaveses, obviamente. ¿Hay un perfil concreto que sea el más demandado? Bueno, vamos a ver. Es verdad, yo antes he mencionado que el turismo tiene la virtud de aglutinar perfiles muy diversos, ¿no? Porque a veces se nos olvida, pero además de en el sector servicios, el turismo también, bueno, pues tiene una vinculación que queremos que profundizar en ella, además, vinculada a las nuevas tecnologías, vinculada... Pero bueno, es verdad que el turismo tiene una fuerte componente de servicio y de servicio en la hostelería y en la hotelería. Y ahí hay una cantidad, digamos, de personas nada desdeñable, de necesidades pues en sala, pues camareros de planta, tema de la limpieza, mantenimiento, el transporte también es muy importante, el transporte mueve muchos puestos de trabajo. Y yo suelo decir, pero sinceramente no, ni es científico ni se puede tomar como algo demasiado riguroso, ¿no? Pero cuando se produjeron los acontecimientos que antes ha citado Arkaitz el año pasado, cuando defendíamos el sector de determinadas descalificaciones, lo hacíamos también recordando que hay muchas mujeres en una edad a veces comprometida desde el punto de vista de su inserción laboral, con cargas familiares, que encuentran en el campo del turismo pues una salida profesional. Y para nosotros eso tiene valor, es decir, que también hay incluso paradas de larga duración, en este caso sobre todo mujeres, que bueno, encuentran en ese tipo de ofertas de empleo una salida laboral, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos preocupa o nos ocupa? Digamos que esos puestos de trabajo que se generan en términos de una cierta calidad del empleo, de estabilidad en el empleo, de calidad y de justicia salarial, bueno, pues para que realmente esas personas encuentren unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y creemos que en general es así, ¿eh? Quería decir que nos han reafirmado la necesidad de la segunda edición de Turisland, de la Feria del Empleo, los datos y resultados obtenidos el año pasado, los objetivos que nos hemos marcado como departamento, pero también es cierto que nos ha reafirmado las recomendaciones del estudio que recientemente presentamos de la Fundación Alternativas, que nos recomendaba que siguiéramos ahondando y profundizando en torno al empleo y a la calidad del empleo en el turismo. El capital humano, ¿no? Al final, sí, la mejora del capital humano, que es una de las líneas de trabajo. Me está surgiendo una duda, si por ejemplo hay una oferta que, vamos a decir, no cumple unos mínimos, ustedes no tienen ningún control, ¿no?, sobre eso. Ustedes ponen en contacto a demandantes y empresa y ya está, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Si la empresa si no fuera no fuera un empleo de calidad, como están ustedes diciendo, sí, ustedes ahí ya no entran, ¿no? ¿O sí? Bueno, nosotros lo que sí hacemos, lógicamente, o sea, en una oferta verificamos que cumple las condiciones de legalidad. Legalidad, es decir, tiene que cumplir pues el salario mínimo de convenio o el salario mínimo interprofesional en su caso. Eso sí, lógicamente, si no, no la gestionaríamos. Pero más allá, ya es decisión de cada una, de cada parte, pero tiene que cumplir en términos de legalidad, que es donde podemos intervenir nosotros, ¿no? Lo mismo que decía antes, para el tema de las limitaciones territoriales, pues tenemos que respetar el marco legal y en ese sentido también en positivo. Vale, cambiando un poco de tema, el miércoles, si no me equivoco, empieza Fitur. No sé si pueden hacer una valoración sobre este hecho. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos... Sí, tengo puesto un... ¿Entra mal? Vale. Bueno, vamos a ver, nosotros a Fitur vamos, como a tantas ferias, al auspicio de Basquetour. Basquetour es quien lidera de alguna manera la expedición vasca y las diputaciones nos adherimos. Por tanto, bueno, aunque creo que no, al no estar convocada para eso, no creo que el director de Basquetour quiera profundizar en exceso sobre las cosas que se van a presentar, porque no sé tampoco siquiera si tienen previsto alguna comunicación. Sobre todo porque hay prevista una rueda de prensa el lunes para explicar la presencia de Euskadi en Fitur,
las novedades de Fitur de este año y la presencia institucional en la que la Diputación Foral de Guipúzcoa está conjuntamente con las otras 2 diputaciones y varios municipios que van a presentar sus novedades en los días de la feria, que son entre el 17 y el 21 de enero, ¿no? Pero el lunes el consejero Alfredo Retortillo dará buena cuenta de ello, además con algún anuncio interesante con respecto a eventos del año 18, pero me permitirás que no te diga mucho más que eso. No tiene que ver con el turismo, pero sí quería recabar una valoración de Denis como diputado de Cultura sobre el fallecimiento de José Narche. Sí, bueno, vamos a sacar de José Narche. Bueno, vamos a sacar una nota, no sé si la hemos sacado ya, pero estaremos en ello. Obviamente lamentar la muerte de un poeta guipuzcoano que ha dado letra a canciones, bueno, pues tan mágicas y tan profundamente arraigadas en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Cuando se va una persona de este calibre que ha dejado sentencias, frases, reflexiones muy profundas sobre el euskera, su valor, nuestra cultura, y ha calado un poco también en el corazón de las personas, pues obviamente no queda otra cosa más que lamentarlo y agradecerle de forma póstuma su contribución al euskera y pues al lirismo y a la canción vasca, con esas letras maravillosas que ha dado a canciones a piezas pues de La Boa y de otros cantautores vascos, ¿no? Venga.